de las Madres. Ese día normalmente se festeja en México, pues con comidas, estando con nuestras mamás, con nuestras abuelas. Normalmente pues es un día familiar, aunque va a caer entre semana, pero seguramente todos los restaurantes, etcétera, pues todo va a estar lleno. Entonces, pues también nosotros tenemos algunas actividades. La próxima semana no nos vemos, pero nos vemos en 2 semanas. Pero precisamente por eso decidimos que el tema lo tocáramos el día de hoy, una semana antes de celebrar el Día de las Madres, con algo o una pregunta muy, muy interesante que dice amor o apego emocional. ¿Qué me une a mi madre realmente? Si es el amor o es el apego emocional. Miren, el Día de la Madre fue instituido, ya vamos casi para 100 años que se instituye el Día de la Madre en México. Tenemos ese festejo que curiosamente ustedes quizá han notado de que todos los meses tenemos un festejo. En enero el Año Nuevo, en febrero el Día del Amor y la Amistad, en marzo el Día de la Primavera, en abril el Día del Niño, en mayo el Día de la Madre, en junio el Día del Padre. Siempre encontramos un festejo para cada mes. Todo esto surgió por una convocatoria que hace un periódico con tiraje nacional. Si mal no recuerdo, fue el Excelsior quien hace esa convocatoria a nivel nacional para seleccionar un día en el que se reconociera a las mamás en México. Y bueno, funcionó de tal forma de que, pues ahorita les digo, se preparan los regalos, las flores, los dulces, los chocolates, las comidas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y tenemos una figura muy en especial para nosotros que es nuestra madre. Es más, tenemos hasta un dicho, a mi madre que ni me la toque. El insulto más fuerte que puede haber en un ser humano en México es un insulto a nuestra progenitora. Quizá a mí me pueden decir lo que quieran, pero a mi madre que no me la toquen, ¿sí? Porque hemos, de alguna manera, no lo digo con afán de mofa, ¿no? Pero hemos santificado la imagen de la madre, porque aparte, religiosamente, tenemos una madre de todos los mexicanos, que es la imagen de la Virgen de Guadalupe, y que hay una frase que está escrita ahí en la basílica que dice, no estoy yo aquí que soy tu madre, ¿sí? Y nosotros venimos de una religión politeísta, pero que tenía como base principal a la mujer. En este caso era Atonatzin, que era la madre de todos los dioses. Ella es la que engendra a Coatlicue, ¿sí? Y engendra a Huitzilopochtli, pero tenemos como figura principal a una mujer, que esto no sucede en todas las culturas, ¿eh? Vemos, por ejemplo, que dentro del cristianismo o el judeo, más que nada del cristianismo, la figura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La madre es complementaria, pero dentro, les digo, de la cultura prehispánica, sí tenemos bien identificada la imagen de la madre. Entonces, esto tiene una connotación muy cultural, antigua, y vamos a explicarlo, ¿sí? Pero vamos a verlo desde el lado psicológico. ¿Qué es el apego? Que ahorita nos va a apoyar nuestra colega, la psicóloga Eva Rodríguez, explicándonos los tipos de apego. A mí me toca explicar lo que es un apego y de dónde surge como tal. Esta explicación ya la he dado yo en otros contextos. Esto que voy a explicar lo he dado yo en otros contextos. Tenemos como característica principal, ¿sí? Sexual, hablando de macho y hembra, tenemos como característica que el macho es el que procrea, la mujer es la que, o la hembra es la que engendra. En el momento que la hembra entra en un estado de embarazo, la mujer se vuelve vulnerable y es protegida por el macho.
Esto no solamente entre los seres humanos, sino se da entre los mamíferos. Somos animales mamíferos. Entonces, entre los mamíferos se da una protección, ya que la madre se convierte en un ser vulnerable. Y recuerden que hay una ley establecida por Charles Darwin, donde dice que las especies superiores van a destruir a las especies inferiores. Es así que muchas especies han desaparecido de nuestro planeta, aún antes del ser humano. Muchas las hemos desaparecido nosotros, los humanos, de forma irresponsable, pero muchas desaparecieron antes incluso del ser humano, y el ser humano, de hecho, de por sí, a pesar de que tenemos tanta capacidad, de que tenemos la capacidad de razonamiento que es tan alta comparada a la de los animales, somos realmente vulnerables. Si ustedes vean la imagen, por ejemplo, del nacimiento de un potrillo, ¿sí? De pronto está pariendo la yegua, deja caer la bolsa la rompe el mismo potrillo, y en cuestión de 5 minutos el potrillo anda corriendo, ¿sí? Y se empieza a alimentar de la madre. Entonces hablamos de minutos, y normalmente las crías de diferentes aves, apenas rompen el cascarón, ¿sí? Están húmedos, y apenas pierden la humedad y ya están esperando el alimento que les va a dar su madre. Y así por el estilo, son animales que rápidamente comienzan a valerse por sí mismos. El ser humano, dentro de los mamíferos, es el animal que más tiempo tarda, ¿sí?, en ser independiente. Por eso tantas teorías acerca de los seres humanos, de que somos tan distintos a los animales. Se entiende que por la fortaleza que tenemos, debiéramos rápido de ser independientes, y no. Para los antropólogos, el ser humano necesitaría por lo menos, amigos, por lo menos 4 años de vida para que se pudiera valer por sí mismo. Esto es, un bebé de 1 año, un bebé de 2 años, un niño de 3 años moriría de hambre, ¿sí? Moriría por las inclemencias del tiempo, no podría valerse por sí mismo, a diferencia de otros animales que son mucho más, se entiende, débiles que nosotros, pero realmente son mucho más fuertes. El ser humano, dentro de sus fortalezas, realmente somos seres débiles. Yo siempre pongo un ejemplo, que es: ¿quién de nosotros no se ha cortado un dedo con una simple hoja de papel? ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos sabido de personas que con una caída se desnucan y fallecen? Tenemos que utilizar ropa. ¿Por qué? Por las inclemencias del tiempo. Zapatos, porque no tenemos pies resistentes. Nos haríamos pedazos los pies si no usáramos calzado. O sea, la ropa y el calzado son para protegernos, porque realmente somos muy débiles, y la misma evolución nos está debilitando. Anteriormente, el ser humano, hace 150,000 años, nuestra vellosidad era muy gruesa, ¿sí? Como la de los simios. En cambio, ahorita mi vellosidad es muy ligera, ¿sí? Y de hecho yo percibo el frío, el calor, me puede abrir llagas el sol, me puede hacer quemaduras el frío. En sí somos animales débiles comparado a otras especies. Hablando de reptiles, por ejemplo, serpientes, cocodrilos, lagartos, son animales muy fuertes desde que nacen. Las tortugas, su único problema es el momento que salen de la arena y que pueden ser cazadas, pero llegando al mar salvaron la vida, y son unas tortuguitas de ese tamaño, y vemos en qué animales tan grandes se convierte. Entonces, somos realmente una especie muy débil, ¿sí? Eso ha provocado que nosotros desarrollemos instintos de supervivencia.
Aguas aquí, empiezo a subrayar, amigos, por lo que nos va a explicar mi colega Eva. ¿Sí? Tenemos que sobrevivir. El ser humano ha sobrevivido gracias a su inteligencia, no a nuestra fortaleza física. Yo pongo también este ejemplo, un perro que pese la mitad de lo que yo peso 90 kilos, mido un 80, peso 90 kilos. Un perro de 45 kilos, la mitad de mi peso me hace pedazos, ¿sí? No se diga un felino o algo así, me hace pedazos. Mis dientes son débiles, sumamente débiles. En cambio, un perro, un simple perro, un perro, por ejemplo, un Rottweiler, la sola mordida de un perro de esta raza tiene una fuerza de 200 kilos por centímetro cuadrado, ¿sí? Imagínense 200 kilos solamente en un centímetro. Cuando aplica toda una mordida, tengo más de una tonelada que me está apretando un hueso, me lo hace pedazos. Entonces, realmente somos seres muy débiles. Bien, esto es lo que ha provocado que por instinto hayamos sobrevivido. Y tenemos, como lo hemos dicho otras veces, 4 instintos básicos: comer, huir, pelear y el sexual. Hay más instintos que son secundarios y hay algunos que no existen, como el llamado instinto materno. Ahorita lo vamos a aclarar. Entonces, el ser humano a quien se va a apegar, el ser humano cuando nace, el lugar más seguro que tenemos nosotros es el vientre de nuestra madre. Ahí tenemos todo, estamos en agüita calientita, estamos bien a gusto, comemos por nuestro ombligo, ¿sí? No tenemos mayor problema. Y de pronto, ¡pum!, voy hacia afuera. Yo mismo me siento incómodo, comienzo a patalear, ¿sí? Y salgo de mi madre y viene un desapego. El momento que cortan el cordón umbilical y quedo separado de mi madre y ahora tengo que respirar por mí mismo. Yo no tenía que respirar dentro del vientre de mi madre, ¿eh? Y ahora tengo que respirar, ¿sí? Es la primera vez que lo voy a hacer. No tengo práctica para ello. Y muchas veces no sé respirar, de tal forma que me tienen que dar una nalgada para que yo jale aire a raíz del dolor que sentí. Jalo aire y comienzo yo a respirar. Mi corazón está latiendo desde que tengo 2 centímetros, ya está latiendo el corazón, pero no estoy respirando. Entonces la respiración comienza al momento de nacer. Y en ese momento estoy totalmente desprotegido, totalmente. O sea, un bebé recién nacido no se puede mover, no se puede defender, no puede hacer absolutamente nada por sí mismo. Nada, no se puede acercar al alimento, etcétera. Necesita por fuerza, sí, de la madre que lo alimente o de alguien que lo alimente. Imagínense ustedes que desgraciadamente la madre fallezca en el momento del alumbramiento. Bueno, pues la ciencia ahora ha producido leche química o productos químicos, fórmulas con los cuales alimentar un bebé. Ahí es donde comienza el apego, amigos. El apego, el apego se va a dar a raíz de la necesidad que tengo yo como ser humano de protección. De quien me voy a apegar es de la persona, del ser que me brinde protección. Mientras yo permanezca indefenso y vulnerable, el apego se va a convertir en el sentimiento más fuerte que voy a tener, porque en ese sentimiento o a esa persona con la que me estoy apegando, de esa persona depende mi vida, ¿sí? Noten esto, amigos, cuidado, cuidado con esto, porque hay que romper esos apegos, porque si yo los mantengo, ¿sí?
Si yo mantengo el apego de que esa persona o de esa persona depende mi vida, cuando yo manifieste ese apego por una pareja, por ejemplo, yo voy a sentir que le debo la vida, así por completo, que necesito esa protección. Y no crean ustedes, ay, es que la mujer es más débil que el hombre. Espérenme tantito. Sí, en cuanto a fuerza de impulso, la mujer es más débil que el hombre. O no, no me gustó la palabra débil, es menos fuerte que el hombre a manera de impulso. Pero en la parte de resistencia, el hombre es menos resistente que la mujer. ¿Sí? La mujer tiene una resistencia física mayor que la del hombre y el hombre tiene una fuerza física mayor que la mujer. Por eso somos complementarios. Entonces, tanto el apego se va a dar de mi niña, ¿sí? O sea, yo niña voy a sentir el apego porque no tengo la misma fuerza que tiene alguien que me va a proteger, o yo niño voy a sentir el apego por alguien que me dé la resistencia que yo no puedo tener. Entonces, esto se convierte en un pensamiento automático, o lo que les digo, también un instinto de sobrevivencia. Ahí es donde surge el apego, justamente en ese momento. Entonces, cuando me cortan el cordón umbilical y me siento completamente solo y desprotegido, ¿sí? El siguiente paso es entregarme a los brazos de mi madre. Entonces, ahí voy a sentir la protección. En ese momento se da el apego. Yo sé que desde el vientre yo escuchaba la voz de mi madre, me parece una voz familiar, ¿sí? He escuchado otras voces, pero las escucho de manera externa. En el caso de la voz de mi madre, la escucho de forma interna y sí tengo una memoria emocional por ella. Claro que sí existe, pero yo no la conozco físicamente. Sí, yo acabo de nacer, es más, todavía no abro bien los ojos, no conozco físicamente a mi madre, pero por el solo sonido de su corazón, el solo sonido de su voz, sé que es la persona que me protege. Y les repito, somos completamente indefensos. Por lo menos hasta los 4 años podríamos ya sobrevivir, cazar algún animal o buscar taparme de la intemperie, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde se va a dar ese momento del apego. Esa es la necesidad de apego que tiene un ser humano. Entonces, de aquí parten diferentes apegos. Ya entendemos entonces lo que es el apego. Es la sobrevivencia. Así es como yo lo voy a percibir. Y es normal y natural que la tengamos de recién nacidos y en las primeras etapas o en la primera etapa de desarrollo es normal el apego. Tan es así que ustedes vean, ¿sí? ¿Qué pasa con el bebé que tiene 2 años y resulta que mamá está embarazada y llega otro bebé? Pues el primer bebé siente que le quitan a la persona que lo protege y comienzan los celos del bebé. Acérquense ustedes a un bebé de 2 años, 3 años y vean cómo el bebé inmediatamente toma de la pierna, ¿sí? O estira los brazos para que lo abrace papá o mamá. Realmente no está diciendo el bebé, yo soy de ellos. Al contrario, ellos están enviando el mensaje de ellos son míos. Este es mi papá, esta es mi mamá, ¿sí? Es quien me protege a mí. Entonces, ay, es que vas a tener un hermanito. No, de 2 años de edad el bebé no entiende que va a tener un hermanito. Sabrá ya después que son sus hermanos, pero de 2 años no lo va a entender. Es un intruso, es por completo un intruso. Entonces, vamos a entender esa parte del apego, lo que es el apego, e insisto, en esa etapa el apego es natural, ¿sí? Es completamente normal y forma parte de la sobrevivencia humana. Es necesario ese apego. Lo que pasa es que no nos desapegamos. Viene el primer desapego, que es cordón umbilical. Segundo desapego, cuando los niños deben de socializar.
cuando los niños salen a la escuela y empiezan a convivir con otros niños fuera de las personas que los protegen. Entonces, por eso vemos cuando van a entrar al jardín, las mamás llorando en la puerta, los niños llorando en la puerta y las educadoras, pobres educadoras, separando madres de hijos y por favor ya váyase señora, ya déjemelo, ¿sí? Y pobres educadoras, cómo batallan esos primeros días y después vendrán más desapegos hasta llegar al final, que es cuando yo hago mi propia vida, sin olvidar a mi padre, a mi madre, pero hago mi propia vida. Y lo mejor es hacer a un lado a mis padres, hacer mi vida, porque sí conozco yo casos terribles de personas de 40, 50 años, apegados todavía, como si fueran bebés, apegados a los padres. Pero esto vamos a hablar un poquito después. Yo le cedo la palabra a mi colega, la licenciada Eva Rodríguez, para que nos explique los tipos de apego, porque hay diferentes tipos de apego. Ya entendimos el apego, pero ahora platícanos, Eva, ¿cuáles son los tipos del apego? Por favor, tienes el micrófono. Buenas tardes, muchas gracias. Sí, los tipos de apego son el apego seguro, el apego inseguro, el apego bivalente y el apego evitativo. El apego seguro se forma cuando la mamá, el papá o los cuidadores están totalmente atentos a las necesidades básicas y de afecto de la niña o del niño. El apego inseguro es aquel en el que el vínculo está contaminado por el miedo. El apego ambivalente consiste en dos polos opuestos, como son la estabilidad, la inestabilidad, el amor, el odio, la seguridad o la inseguridad. El apego evitativo se desarrolla en la infancia, no buscan apoyo en otra persona, no toleran la intimidad emocional y es posible que no se puedan construir relaciones profundas y duraderas. El apego exige, pide demostraciones, es controlador, tanto que se convierte en una dependencia total del ser al que se ama. Es una enfermedad poco frecuente pero grave en la cual un bebé o niño pequeño no establece vínculos saludables con los padres o las personas encargadas del cuidado. Aquí es cuando se confunde, pues no se confunde más que nada el amor que sienten los papás o los cuidadores hacia los pequeños cuando les resuelven todo. Dice, no establece vínculos saludables, no va a establecer ningún vínculo saludable cuando los cuidadores o los papás les resuelven todo, cuando van creciendo y no los dejan que se estén arrastrando, que se raspan los tenis, los zapatos y no quieren que los niños se caigan, que se den sus golpes, todos les van resolviendo desde bebés hasta la edad adulta en donde empiezan a tomar, a salir y todo les resuelven que si chocan, que si les roban el carro, que si te metiste en una bronca en la borrachera, que si golpeaste, que hiciste, no te preocupes, ahorita te saco, ahorita vamos, mando al abogado, manda al asistente y resolviéndoles todo y el resultado son los dichosos ninis, ¿no? Y pues y lo más lamentable y peor en la sociedad, pues los parásitos, ¿no? Donde estas papás y cuidadores forman parte es la formación para estas personas que pues ni estudian ni trabajan y no saben socializar, porque toda la vida les resolvieron. Entonces esto es un apego de las personas, así lo dice, es una enfermedad poco frecuente pero grave en la cual un bebé o niño pequeño no establece vínculos saludables con los padres o las personas encargadas del cuidado. Es ahí donde hacen esta intervención, donde lo único que hacen es arruinar la vida pues ahora sí de los hijos, porque dice los papás o los cuidadores. Es así donde resulta esta situación. Le cedo la palabra a mi profe. Gracias. Gracias, Eva. Completa la información, sí. Efectivamente, tenemos diferentes tipos de apego
Y todo esto, empezamos con uno y comenzamos a desviar este apego. Normalmente cuando hablamos en la segunda parte, sí, hablamos ya más directamente, y quizá la primera parte somos un poquito más técnicos, y ya en la segunda parte hablamos más lentamente. Amigos, amigas que nos están escuchando, dice por ahí un dicho, yo vengo de un pueblo muy dicharachero que dice que tanto quiere el diablo a sus hijos hasta que le saca los ojos, ¿sí? El que nosotros sigamos siempre protegiendo a los hijos, el que los rodeemos de algodones, el que los metamos en una burbuja de cristal para que nadie los toque, sigue reforzando ese apego natural, ese apego que se tiene que romper porque es parte del desarrollo del ser humano. Vemos en otras culturas que el desapego se va a dar a muy temprana edad. De hecho, bueno, teniendo a nuestro vecino del norte, los Estados Unidos, inclusive los jóvenes tienen que dejar a sus padres a los 21 años, a menos que estén estudiando. Pero si ellos no se van, incluso los padres los pueden demandar, demandar penalmente, demandar a mi hijo, ¿sí? Porque ya cumplió 21 y no se va de la casa. Entonces, para nosotros los mexicanos, nos cuesta trabajo entender esa parte. Nosotros le preguntamos a alguien de Estados Unidos, ¿cuántos hijos tienes? Ah, pues tengo 5. Ay, ¿viven ahí contigo? No, uno vive en Alemania, otro vive en Japón, otro en Hawái, otro en California y otro en Nueva York. Y los hijos están regados por todas partes, ¿sí? ¿Cómo pueden vivir así, decimos nosotros? ¿Por qué? Porque nosotros, ¿cuántos hijos tienes? 5, ¿sí? ¿Y dónde viven? Ah, pues mira, 2 viven ahí conmigo, otros 2 hicieron su cuarto allá arriba y el otro vive enfrente, ¿no? Por ejemplo, o aquí a la vuelta. Yo les pongo un ejemplo, por favor, si hay alguien del Peñón de los Baños, no se me ofenda, pero siempre les pongo este ejemplo. Vean ustedes el INEGI y el 70% de las personas que viven en el Peñón de los Baños se apellidan Sánchez. El 70%. Es una familia, es una sola familia que está ahí desde hace 150 años, ¿sí? Y que no se mueven del lugar. En México, también repasando el INEGI, resulta que el 70% de los mexicanos, 70%, amigos, 7 de cada 10, nace y muere en un radio de 5 kilómetros. Es lo más que nos movemos, no nos alejamos. Y yo puedo decir, ustedes, qué mal están, porque vean cómo no se han desapegado. Caray, yo tengo 30 años que me casé y vivo a 200 metros de la casa de mi madre, ¿sí? A 200 metros. Y mi hermano vive en la colonia de junto a 500 metros. Y mi otro hermano vive a no menos de 1 kilómetro. Y todos estamos en la misma zona, ¿sí? Y se entiende que ya tenemos como otra visión. Y sin embargo, yo mismo, les digo, yo vivo muy cerca de mi madre. Entonces, vean cómo seguimos apegados, ¿sí? Qué difícil resulta cuando un hijo se va a otro estado. Yo me acuerdo cuando en relatos, obviamente relatos, ustedes recordarán que antes era la carretera México-Azcapotzalco, como antes era la carretera México-Tacuba, la carretera México-Tlalpan, ahorita es calzada Tlalpan, ahorita es la calzada México-Tacuba, ¿sí? Ahorita es la calzada Aquiles Cerdán que te lleva a Azcapotzalco, pero antes eran viajes que la gente era una tragedia. Alguien vivía en Ciudad de México y ¿a dónde vas a vivir? En Azcapotzalco. No, era una tragedia familiar. Se va a ir hasta Azcapotzalco, imagínate nada más. Se va a ir hasta Tacuba. Ahorita es rapidísimo el movimiento, ¿sí? Calles, avenidas, sistema de transporte colectivo. Pero somos familias en México, las llamadas familias muéganos, familias completamente apegadas.
unos junto con otros. ¿Por qué? Porque no rompemos los apegos. Y aquel que se va, lo consideramos un malagradecido. ¿Cómo abandonaste a la familia? ¿Cómo que te fuiste a Guadalajara? Ahí, me tocó a mí mucho vivir cuando fue el auge de Cancún, ¿sí? Que Cancún era apenas un caserío y de pronto en los 70s se volvió un polo de desarrollo y ahora es una ciudad grandísima. Es más, acabo yo de estar dando una conferencia por allá y me decía, es que no hay nativos de Quintana Roo, ¿sí? Mayores, o sea, personas grandes de 50, 60 años, no hay nativos de Quintana Roo. Toda la gente de Quintana Roo son de Culiacán, de Tijuana, de Monterrey, de Ciudad de México, de Guadalajara, de toda la gente que se ha ido a vivir a Cancún porque hay trabajo en Cancún. Entonces, gente realmente de ahí de Quintana Roo no hay. La poca gente que había ya falleció, ¿sí? Entonces, en México estamos comenzando ese movimiento. Fíjense ustedes que la ciudad que tiene más migración de la Ciudad de México es Querétaro. Querétaro tiene un promedio, amigos, de 43 familias por semana, ¿sí? Que llegan nuevas de la Ciudad de México a Querétaro y se están moviendo. Es más, tengo amigos que viven en Ciudad de México y trabajan en Querétaro y van y vienen diario, ¿eh? Amigos, ¿cuántos amigos tenemos que trabajan en Toluca? ¿Sí? Y en fin, pero de todos modos procuramos mantenernos cercanos, aunque algunos ya se han alejado, están rompiendo sus apegos, que es lo más sano que puede haber. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza nos lo enseña, nos lo muestra. El momento en que los hijos tienen que ir y hacer su vida, ¿sí? Es más, las aves tienen esa costumbre que parece cruel. Llega un momento en que alimentan al polluelo, pero cuando ven que ya tienen sus alas desarrolladas, lo sacan del nido y lo avientan, ¿sí? Y a veces vemos que caen del nido porque no volaron y se matan, pero otras, el ave vuela y se va. La naturaleza lo hace, los seres humanos no. Continuamos con ese apego. Yo estoy autorizado, el código ético del psicólogo me permite hablar de mis casos, no dar nombres, pero hablar de mis casos. Y recuerdo uno de mis casos donde yo atendía a una persona de 52, 53 años de edad que vivía de su papá de 82 años de edad. Y su papá le pagaba sus terapias a su hijito, a su bebé de 52 años. Le pagaba sus terapias, ¿sí? Y el señor de 82 con bastón iba al consultorio, se quedaba afuera y él le pagaba las terapias a su pobre hijito. Imagínense que tanto quiere a su hijo, ¿sí? Tanto lo tiene apegado a su hijo que no lo dejó crecer, no lo dejó madurar. De hecho, lo que yo trataba con esta persona era que no pudo formar una familia, intentó hacerlo, pero él apegado a los padres, pues no pudo lograr hacer una familia. Entonces, no dejamos que los niños maduren, más cuando son jóvenes, peor cuando son adultos. No los dejamos madurar. Entonces, la idea es que los niños empiecen a ser independientes, ¿sí? Vigilarlos, tiene que haber una vigilancia, van a entrar a la etapa de la adolescencia que es tan peligrosa y riesgosa, y después ellos tienen que tomar sus decisiones, tienen que aprender de sus propios errores. Pero no lo hacemos. No en todos los casos, obviamente, pero no lo hacemos. Pensamos muchas veces, a mí me ha tocado conocer familias que el abuelo es médico, los hijos son médicos y los nietos son médicos. ¿Sí? De que toda la familia sigue el mismo rol porque es algo familiar y se mantienen todos unidos con el patriarca o la matriarca de ese clan. Nótense la palabra que ahora utilicé, la palabra clan. ¿Por qué? Me voy a regresar un poquito. Realmente ha sido parte cultural de nosotros
el que nos hemos formado como clanes, ¿sí? Esto es, mediante la unión de varios miembros de la familia, nos hemos podido defender. Entonces, hablamos de los Rodríguez, de los Pérez, de los Sánchez, de los Mendoza, de los Velázquez, de los, etcétera. Hablamos como si fueran clanes. Y noten que esa ha sido la costumbre y la tradición en México. Uno dice, qué bonito que la familia esté unida. Sí, en ciertos momentos es importante que la familia se una, pero la familia no puede estar todo el tiempo unida porque no van a crecer, no se van a desarrollar y ese apego no se va a romper. Ahora ahí les va una consecuencia. No me voy a meter demasiado en ello, pero esa es una consecuencia. Cuando nosotros no obtenemos el desarrollo adecuado como seres individuales, pregúntenle ustedes a cualquier amigo abogado o abogada que ustedes tengan, ¿cuáles son los pleitos más fuertes que hay en una familia? ¿Sí? Y son las herencias. Ahí se nos olvida por completo la familia y nos damos con todo. ¿Por qué? Porque estoy ansioso de tener los bienes, porque creo que yo los merezco, ¿sí? Y vienen los pleitos familiares terribles, junto con los pleitos de herencias, los pleitos de divorcio, son los pleitos más fuertes que hay en los juzgados. Y es una guerra total. Y todo esto fue a raíz de los apegos, amigos. Si yo me desarrollé, si yo hice mi vida de forma independiente y rompí ese apego, no voy a estar con esa ambición. Yo sé, este es un ejemplo muy barato. No estoy diciendo, únicamente el apego se va a ver reflejado en un pleito por herencia. No, les puse un ejemplo barato nada más por ponerlo, como para entender esa parte, ¿sí? Para poderla comprender. Porque es necesario, les repito, romper el apego. Ahorita nos daba la explicación Eva de los diferentes apegos. Bueno, ustedes los van a poder acomodar, ¿sí? Como ella nos lo explicó. Pero vamos a tener un segundo desapego cuando el niño comienza a socializar, cuando el niño comienza a frecuentar otros niños, que es la etapa escolar. Y luego viene ese tercer desapego tan doloroso, entre comillas, lo voy a decir abiertamente, ¿sí? Han llegado a nuestros consultorios muchos papás, muchas mamás, no lo digo con burla, sino lo digo como un adjetivo, en una postura de tragedia familiar. Es que resulta que mi hijo, es que resulta que mi hija me dijo que me odiaba, me dijo que no me quería, me dijo que ojalá me muriera, ¿sí? Y llegan en completa tragedia. Y yo sé, algunos se me han disgustado, no lo digo con burla, pero sí les digo, qué bueno que tu hijo te odia, qué bueno que tu hija te odie. Realmente no te odian, realmente lo que quieren es desapegarse, ¿sí? Quieren empezar a hacer su propia vida. Entonces, el desapego es fuerte, es como romper el cordón umbilical. Entonces, yo hijo, yo hija, digo, ya, o sea, ya quiero tomar mis decisiones, ya mamá, ya me quiero vestir como yo quiera, ya quiero estudiar lo que yo quiera, quiero ver los programas de televisión que yo quiera, quiero ir a la fiesta que yo quiera. Y comienza ese rompimiento con los padres, que no debemos evitar, solamente debemos cuidar, porque sabemos los riesgos a los que se exponen. Pero si nosotros los preparamos adecuadamente, van a enfrentar esos riesgos. Amigos, de todos modos se van a ir a las fiestas. De todos modos, si yo no lo dejo ir el viernes en la noche a la fiesta, porque seguramente van a tomar, en la escuela ya tomaron, ¿sí? O en cualquier otra reunión ya tomaron. Si ese es el pánico que me está dando. De veras, ¿cuántos de nosotros no conocemos a nuestros hijos? Les digo, yo no puedo citar nombre. Me acuerdo de una paciente, y
y no tiene mucho, de esta paciente que empezó a notar el alejamiento de su hijo, un jovencito de 16 años, comienza a notar el alejamiento y estaba muy preocupada por ese alejamiento. Y yo lo que le decía, déjelo, o sea, ya desapéguese de su hijo, ¿sí? Y cuando me toca platicar con el hijo, ¿sí? No estoy diciendo que fuera bueno, pero imagínense, este chico ya consumía droga, pero aparte de consumir droga, distribuía droga. Era narco, pues, o sea, pequeño narco. Se me olvidó la palabra, Narcomenudista. narcomenudista. Era narcomenudista porque una ocasión, él me lo platicó, compró 100 pesos de droga, ¿sí? La metió a la escuela y de pronto alguien le preguntó, ¿traes droga? No me acuerdo qué droga era. Él sacó un poquito y le dieron 100, dio nada más un poquito y dice, oye, esto es un negociazo. Entonces vendió lo demás que traía y ganó 500 y vio el gran negocio. Entonces, mientras la mamá decía, es que mi hijo no quiere ir al cine conmigo, es que mi hijo ya se queda en la casa y ya no me quiere acompañar. Pues sí, pero yo no le podía decir, tu hijo ya es narcomenudista. A ese grado desconocemos quiénes son nuestros hijos. Lo desconocemos. Obvio que me fui sobre de él, obvio que tuve que encauzarlo, hacerle ver los riesgos de meterse en un negocio como esos, y tuve que platicar, etcétera. Trabajé con él, pero a ese grado desconocemos a nuestros hijos. Ese es el siguiente desapego. Y el último desapego cuando se casan. Amigos, cuando se casan y empezamos a ver el nido vacío, no se preocupen. Muchas veces tenemos a nuestros hijos ahí todos los días y no hablamos con ellos. No hablamos con ellos. Se van en la mañana y regresan en la noche y no los vemos. En cambio, cuando se casan y vienen una vez a la semana, ese día que vienen a platicar con nosotros. Ese día sí los vamos a tener por completo. Tenemos más comunicación con nuestros hijos casados que con nuestros hijos solteros. Y aparte, ustedes tienen la libertad. Yo ya entregué, ya ellos están haciendo su vida, ahora sí viene mi propia libertad, ¿sí? Y me empiezo a disfrutar de esa etapa de la vida. Entonces los apegos se tienen que ir rompiendo. Mientras más le demos sobreprotección a los hijos, más los dañamos. Nuestros hijos tienen la capacidad, hay algo que se llama resiliencia, y es la capacidad que tiene el ser humano de enfrentar, de adaptarse y enfrentar sus problemas. Y nuestros hijos deben de ser resilientes. Entonces, ya por último, para cerrar, por si hay preguntas o comentarios, ¿sí? Nuestro tema de hoy, ¿sí? Amor o apego emocional. ¿Qué me une a mi madre? No le voy a dar una respuesta. Creo que cada quien le debe de dar su respuesta. Ustedes piénsenlo, ¿qué me une a nuestra madre o a mi madre? ¿Me une el amor o me une un apego emocional? La respuesta la tienen ustedes, amigos. Y bueno, Alessandra, si hay alguna pregunta, algún comentario, adelante. Pues no, ninguno hasta el momento, licenciado. Lo único es que, bueno, nuestra compañera Eva nos hizo favor de compartir los tipos de apego en el chat. Y bueno, por otro lado, yo quería comentarle algo, ¿no? Acerca de esta importancia de las cosas que usted nos estaba comentando acerca del apego, ¿no? Una de las cosas que comentábamos hace unos días usted y yo era acerca de esto, de cómo lo vemos. Ah, mande. No, un momentito, continúale. Lo que pasa es que se va a apagar el aparato. Necesito conectarlo. Okay. Continúa. Sí, claro que sí. Que una de las cosas que estábamos comentando el licenciado y yo, perdón, era hace unos días acerca de cómo es que cómo fuimos criados en América Latina. Y realmente nuestro sistema de crianza o nuestra crianza
fue justamente apegado a los padres, ¿no? Al final de cuentas, como le decía, por ser seres indefensos, en especial la raza humana, pues hemos estado siempre bajo el cuidado de nuestros padres hasta que ya no podemos valernos por nosotros mismos, que esto es cuando caminamos, ¿no? De alguna manera cuando caminamos y cuando ya podemos hablar, podemos expresarnos y pedir las cosas. De alguna manera empezamos a valernos por nosotros mismos. Por supuesto que este desarrollo normal del ser humano, pues va teniendo muchas etapas, pero dentro de esas etapas, una de las que yo a la hora de estar revisando el tema es, pues sí, la más fuerte viene cuando nuestra madre nos amamanta. Y una vez que nuestra madre nos amamanta es donde generamos ese vínculo. Por supuesto que es un vínculo distinto de padre o el del padre y el de la madre. El de la madre es directo porque nosotros alimentamos a nuestros hijos. Y ahí creo que es donde empieza esta comunicación o esta cercanía, ¿no? De madre a hijos. El pensar, recordar en algún momento, como la semana pasada que hablábamos de las madres tóxicas, ¿no? Las madres que a lo mejor se ven obligadas a tener, a ser madres, al ejercicio de la maternidad, por llamarlo de alguna manera, por obligación, por costumbre, por tradición, por no quedarse solos. El hecho de estar apegado, yo creo que el lado contrario podría ser esto del apego, ¿no? ¿Qué tanto estoy yo apegado a mi madre? ¿Qué vínculos mi madre ha generado conmigo? Los tipos de apego describen de una manera muy precisa cómo es que nosotros vamos generando esos vínculos, ¿no? Y como no solamente con ellas, no con nuestras madres, sino también cómo nos relacionamos en sociedad. Pero el vínculo más fuerte, el que va a determinar lo que nosotros vamos a hacer como seres humanos, va a ser el de nuestra madre. El de nuestra madre y el de nuestro padre, pero nuestra madre es, bueno, la mamá es la que pasa regularmente más tiempo con los hijos. Ella es quien dicta la manera en la que nos vamos a comportar. Y si es cierto que va a generar apego, también va a generar este desapego. Estaba yo pensando hace rato que oía al licenciado en esto de cómo, por ejemplo, cuando son madres, cuando son familias muy grandes, por lo menos en América Latina, las madres también se van generando esa preferencia por ciertos hijos y esta preferencia se va a ver reflejada en el apego. Hay hijos que son muy desapegados a sus mamás y regularmente cuando son adultos lo primero que dicen es que tú no me querías, tú me hacías a un lado porque preferías a fulano o a fulana y entonces yo tuve que valerme por mí mismo. Entonces las mamás regularmente dicen, no, no es cierto, las mamás queremos a todos por igual. Y puede ser que sí es cierto, ¿no? El cariño es el mismo porque son mis hijos, pero sí va a haber cierta preferencia y sí va a haber cierta, no sé si sea más amor o más cariño o más cuidado, no lo sé, pero hay preferencias y estas preferencias también determinan cómo va a ser el hijo de grande. Entonces, hay mamás o habemos mamás que somos muy permisivas, hay mamás que son muy controladoras, hay mamás que son muy iracundas, mamás que son prohibitivas, mamás que son apapachadoras. Y bueno, si vamos revisando lo de los tipos de apego, creo que encaja muy bien en el tipo de madre o en el tipo de personalidad que podremos tener tanto como madres, como padres o como seres humanos, ¿no? En general. Entonces, creo yo, me parece, no sé, ya ustedes me dirán, amigos que están allá del otro lado escuchándonos, creo yo que es complicado poder decir tengo un apego sano o seguro. Es complicado decirlo porque también esto está determinado por la vivencia que tuvimos de niños, ¿no? Los que ahora somos padres. ¿Qué determinó mi conducta? ¿Qué me hizo ser el ser humano que soy hoy? Y cómo esa información la transmito a mis hijos. Por supuesto, sabemos que en estas maneras, en estas formas de criar a nuestros hijos, puede estar implícito quizá
si me educaron de una manera muy, muy ruda, pues a lo mejor yo voy a ser un padre muy rudo o me voy a ir al otro extremo. Voy a ser un padre completamente permisivo y apapachador, o a lo mejor no permisivo, apapachador. Si a mí mis padres me prohibieron, y si mis padres fueron criados de esa manera, entonces seguramente a lo mejor esos padres también van a caer en estos extremos o ser completamente permisivos o reproducir el mismo patrón de conducta. Entonces, ¿en qué momento nos damos cuenta de cómo cómo estamos unidos a nuestra familia? Yo creo que eso lo determina mucho el tipo el tipo de problemas con los que nos enfrentamos a la hora de ser adultos y sobre todo cómo los vamos a resolver. Por supuesto que hay familias que son muy unidas y que por supuesto recurren a ellas, hijos, sobrinos, nietos, por favor ayúdenme, y la familia ayuda a resolver un problema. Pero es muy distinto a poder decir, yo no sé hacer nada si mi familia no me ayuda, si mi madre o mi padre no me ayudan. Entonces, creo que una de estas, como le decía el licenciado Francisco hace ratito, nosotros vamos a poder ir determinando qué tipo de seres humanos somos. Por supuesto, tenemos que entender esta lógica y esta dinámica en la que hemos sido criados, la forma en la que fueron criados nuestros padres o nuestros cuidadores primarios, y entonces quizá eso nos pueda dar a entender un poco cómo es que soy ahora como un ser, como un adulto. Uno de los principales problemas que nos encontramos en los consultorios, en mi caso con mis pacientes adolescentes, es que muchos de ellos a veces no saben qué hacer porque sus padres o principalmente su madre les está diciendo todo el tiempo cómo quieren que sean, cómo quieren que se comporten, cómo quieren que sean sus novias e incluso cómo quieren que sean en su vida como profesionistas. Y entonces muchos de ellos dicen, es que yo no quiero ser como me dice mi mamá. Y no porque les moleste, sino porque es que no me deja hacer. A mí me gusta esto y ella me desaprueba. Y no solo los adolescentes, también los jóvenes adultos, ¿no? Si bien es cierto que todos, como decía el licenciado Francisco, si bien es cierto que nosotros tenemos esa capacidad a la hora de estar creciendo y desenvolviéndonos, de poder decir hasta aquí y que es completamente sano, como él lo mencionaba, también llega un momento en que no es viable para muchos de estos muchachos el poder desapegarse de sus padres porque no los dejamos. Y entonces llega un momento en que cuando somos adultos, y algunos de ustedes recuerdan el video que pusimos la semana pasada, cómo es que el hijo a la hora de querer desapegarse, su mamá no lo deja y quiere lojarla del cordón umbilical. Llega el momento en que siendo adultos eso nos pasa. O sea, ¿cuántas también veces hemos escuchado adultos que dicen, tanto esposos como esposas, es que tiene mamitis y no se va, no se desapega de sus papás, y yo ya no quiero estar ahí porque no sabe hacer nada si no están sus papás? Y yo creo que al final, a mí me parece que es una manera más sana. Es complicado, sí, cuando a lo mejor cuando nos llevamos muy bien con nuestros padres, pues bueno, todo queremos estar haciendo con ellos, compartir, ir, venir, todo, ¿no? Echar el relajo, la carne asada. Muchas familias lo acostumbran a reunirse todos los domingos, que esa también es una costumbre que tenemos, creo que en la mayor parte de los países de América Latina. El reunirse en los fines de semana para compartir con los padres y estar platicando. Pero llega el momento en el que si uno no lo hace, muchos padres se molestan y dicen, ¿por qué mi hijo no vino? Ya no me quiere, seguramente ha de estar haciendo otra cosa. Y entonces llega el momento en que se toma a mal, ¿no? Y esto no tiene que ver, creo yo, que por el hecho de que yo no quiera a mis padres, sino que también tengo que hacer otras cosas. Sin embargo, dentro de todo de todos estos eh, co- palabras que yo le estoy diciendo, de todos estos quizá conceptos o pues sí, dentro de todo esto que les estoy contando, al final de todo nosotros lo único que podemos hacer es saber demostrar nuestro amor, y que el amor no se acaba si nosotros si los hijos deciden irse, si en algún momento no me es posible colaborar con algo, a lo mejor no pasa nada si yo me voy, y no voy a dejar de querer a mi madre o a mi padre si yo no estoy cerca.
es a veces un poco complicado entenderlo, ¿no? A lo mejor habrá personas de aquí, de ustedes del público, que en algún momento cuando lo vivieron, pudieron rápidamente pasar al ciclo que seguía. Sin embargo, hay otros que a veces nos ha costado un poco más de trabajo, pero el hecho es saber que hacer sentir quizá a nuestros padres que seguimos queriéndolos y que seguimos estando con ellos y que siempre vamos a estar a su lado y que esto no va a ser falta de amor o desamor. A veces sí nos cuestionamos, ¿no? El hecho de decir, yo no quiero que mis padres piensen que he dejado de quererlos, ¿no? O que ya no estoy con ellos. Mi amor lo puedo demostrar de muchas maneras, pero siempre hay la posibilidad de poder explicarlo quizá de una manera amorosa y tranquila, explicar que se está, así como ellos están con nosotros y que es muy lógico y es de las etapas que siguen, ¿no? El hecho de poder decir, aquí estoy, hijos, los tenemos que dejar, sigan su vida, porque nosotros también tenemos nuestra vida y nosotros queremos seguir estando juntos, ¿no? Como pareja. Y ya la época en la que ustedes estaban con nosotros ha cambiado y ahora ustedes también tienen que irse. Y a veces ese es el miedo, el que se malinterprete y el que llegue el momento en que digan, ay, yo no quiero que se vayan mis hijos para siempre, o yo no quiero que mis padres piensen que no los quiero, pero simplemente se puede, creo yo, de una manera amorosa y afectuosa, decir, quizá aquí estoy cuando me necesiten, pero también tengo que hacer mi vida. Entonces, pues bueno, amigos, creo que el licenciado se quedó sin batería y bueno, voy a dar lectura a una pregunta que nos hace nuestro amigo Rafa y dice, ¿se puede considerar que el padre es exclusivo o como que se puede considerar con el padre o es exclusivo de la madre? Esto porque hay madres que dejan a los hijos con su padre por diferentes motivos. Sí, por supuesto, ¿no? Creo que también estas dinámicas, Rafa, gracias por la pregunta. Creo que en estas dinámicas de los padres, de los padres que fungen como madre, o mejor dicho, que los padres que se quedan con sus hijos, porque no son madres, son padres que se quedan con sus hijos, cada uno tiene su rol. Y al final de cuentas también puede suceder, ¿no? A veces el miedo personal de de poderse quedar solos, de no, a lo mejor de no saber enfrentar hasta cierto punto, no la vida, sino no saber enfrentar la soledad y no como el abandono, sino la soledad, porque no sé vivirla. Esto hace que yo quiera mantener a mis hijos cercanos todo el tiempo, ¿no? Que no me abandonen. O sea, sí a lo mejor darles su espacio, porque yo he sabido y he escuchado a muchos padres que dicen, yo dejo que se vaya tantito, pero cuando ya se me está saliendo del balcón, me lo regreso, ¿no? Y al final creo que sí se puede, ¿no? Sí, o mejor dicho, sí sucede, tanto con hombres como con mujeres. El hecho de quedarse con los hijos, pues te implica también el hecho de tener que aprender a educarlos, hacer o lograr un vínculo emocional que también a la larga me es a veces fácil no romper, pero sí como que irlo soltando. Entonces, sí, yo considero, salvo lo que diga el licenciado también Francisco, lo que opine, pero yo considero que sí, no es privativo de las mujeres, también lo compartimos hombres y mujeres, este sentimiento de no quiero que se vayan mis hijos, o sea, ¿qué me une a a mi padre o a mi madre? El amor o el apego emocional. Y como lo decía yo, depende mucho, creo que de la historia personal de cada familia, del padre o de la madre. Esta historia es la que creo que va a determinar cómo me voy a querer, cómo me estoy acercando a mis hijos. Y quizá el poder reconocerlo como individuo. Después quizá regularmente cuando vienen los golpes fuertes de la vida que muchos quizá conocemos en mayor o menor manera, estos golpes de la vida que me hacen parar y darme cuenta de en dónde estoy parado y quién soy como persona,
creo que después de esos golpes nos cuestionamos muchas cosas, tales como esta, ¿no? Como el hecho de decir, bueno, ¿por qué estoy aquí? Ya no quiero estar de esta forma, quiero cambiar esta situación. Entonces creo que en ese sentido es cuando nos vamos dando cuenta cómo nos estamos relacionando con otras personas, cuál es el tipo de sentimiento o de cercanía que me une a esas personas, cualesquiera que éstas sean. No sé si quedó contestada tu pregunta, Rafa. Muchas gracias. ¿Cómo ve? Gracias, Rafa, gracias. ¿Cómo ve, licenciado? Desafortunadamente me conecté, se me acabó la batería y en lo que corrí a buscar otro cargador y apenas acabo de regresar, una disculpa. Pero supongo que todo bien, Alessandra. Pues yo creo ya nos despediríamos de nuestros amigos si no hay más preguntas o comentarios. Recordarles que la próxima semana no estaremos con ustedes aquí en pantalla. No estaremos con ustedes, pero estamos con ustedes, amigos, con nuestro sentimiento, con nuestro agradecimiento. Pásenla muy bien en familia, reúnanse, sí, aunque va a caer entre semana. Un abrazo muy fuerte a todas las mamis, a todas las abuelitas, a todas, por favor, de parte del Centro de Asesoría Psicológico URUS y Medicina Alternativa. Y nos vemos aquí en 2 semanas. Y solo recordarles esto, se me olvidaba, Alessandra, recordarles esto. Amigos, hicimos el ofrecimiento de que si ustedes nos invitan a dar alguna plática, alguna escuela, alguna institución, nosotros con todo gusto vamos, solamente facilítenos el gasto de ir y venir, nada más, siempre y cuando sea aquí en el área metropolitana. Acabamos de estar el viernes pasado en un grupo de Al-Anon, nos recibieron excelentemente, dimos una plática sobre el alcoholismo desde el punto de vista de la psicología y nos han invitado a otros grupos de autoayuda, a varios jardines de niños, a escuelas. Nosotros no cobramos nada absolutamente por llevar esta información. Nada más les digo, facilítenos por favor el traslado y con todo gusto ahí estaremos con ustedes. Nada más agendamos y con todo gusto ahí estamos. Seguimos con ese ofrecimiento y con todo gusto vamos. A ver, adelante. Ay, sí, adelante, Doris, la escuchamos. Sí, es que alguien, a mí me salió un mensaje de que alguien iba a grabar todo esto y que lo iba a poner en la nube. Y quería preguntarles cómo lo busco o cómo encuentro esta información. Bueno, todo esto lo que se grabó de la plática. Ok, gracias, Doris. Sí, sí, de momento, ahorita le comparto yo, le voy a poner mi número telefónico, con gusto aquí en el chat. Y si me manda, por favor, su número, si me contacta, yo con mucho gusto le comparto la conferencia de hoy, el link para que pueda descargarlo. ¿Le parece bien? Sí, me parece súper bien. Entonces, ¿usted me haría favor de mandarme a mi WhatsApp o cómo lo veo? Sí, por favor, yo se lo yo se lo mandaría por medio de un enlace de una página. Usted tendría que descargarlo en su computadora y ya lo podría ver. Ah, bueno, es que yo estoy en mi teléfono. La verdad, ahorita mi computadora no funciona. Ok, entonces, bueno, voy a ver cuál es la posibilidad y ¿cómo se llama? De podérselo mandar de otra manera para que usted lo pueda ver con mucho gusto y y de todas maneras, si es tan amable de aquí el número que le dejé, ponerse en contacto conmigo y yo con mucho gusto lo... No lo alcancé a anotar, sí lo vi que apareció, pero no lo alcancé a anotar. A ver, se lo digo, es 55 Ajá. 27 36 38 96. Ajá. ¿Y cuál es tu nombre, perdón? Alessandra Vázquez, para servirle. Alessandra Vázquez. Ok, para darte de alta en mi WhatsApp. Gracias, muy amable. Ajá. Okay. Amable, gracias. Entonces yo te escribo. Sí, gracias, hasta luego. Sí. Hasta luego. Gracias a todos ustedes y aquí nos vemos dentro de 2 semanas, acuérdense. En 2 semanas por aquí estamos de nuevo. Gracias, Rafa. A ver, ahí está. Tenía que ser nuestro gran amigo Rafa con sus likes. Ya lo estaba yo extrañando así, el like.
Muchas gracias. Gracias a todos ustedes, amigos, por acompañarnos. Un abrazo, pásensela muy bien. Cuídense mucho, por favor, cuídense mucho. Nos vemos en 2 semanas. Que estén muy bien. Felicidades a todos, que la pasen muy bien, hasta luego.